Buen día para todos, pues vamos a continuar realizando pues las pruebas de nuestra aplicación. Pero recordemos que teníamos un pequeño problema. Recordemos tener inicializado SAMP y vamos a volver a levantar en modo test. Recordemos que habíamos hecho los tests de los repositorios para el paciente. Entonces vamos a correrlo y ahí teníamos dos problemas. Vamos a mirar cuáles son esos problemas y porque hay uno en específico que viene desde el diseño de la aplicación. Entonces vamos a ver qué tipo de problema es. Bueno, acá esperamos a que se construya el proyecto, que se levante en modo testing. Y bueno, aquí está levantándose y básicamente lo que va a venir a hacer es que me van a arrojar unos errores. Este data JPA ya miramos después por qué falla, porque no debería fallar. Bueno, el primero es en list. Dice, esperados pero obtuvo 10. ¿Qué está pasando aquí? Si nosotros vamos a este test, esperamos que cargue. Este test lo que está queriendo hacer es obtener un listado. Aquí nosotros le estamos pasando un paciente. Aquí vamos a esperar uno. ¿Sí? Para hacer pruebas, nosotros vamos a guardar un paciente en la base de datos y vamos a obtenerlo. Acá podríamos guardar 7, 8, 15, pero obtener ese mismo tamaño, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Pues que acá no estamos utilizando una base de datos de test. Esto lo veremos cuando acabemos de hacer estos tests. Sino que estamos utilizando la misma base de datos de producción. Supongamos que en producción ya han interactuado 100 usuarios. Entonces ya tenemos 100 registros. Pero nosotros queremos probar solo con uno. Pero estamos obteniendo eso. Eso es lo que está pasando. Acá en este caso el 2 omítanlo. Supongamos que solo uno. Pero espero 10. Es decir, estamos guardando un paciente y queriendo obtener solamente ese paciente para verificar si la prueba funcionó. En este caso está obteniendo 10 de la base de datos. Es decir, en la base de datos hay 10 registros. Entonces es algo que debemos controlar solamente con la base de datos o creando un método que después lo haremos después. También como existe el before each, existe el after each. Entonces, bueno, lo veremos después. Y el siguiente error nos sale acá en el eliminar. Nos dice que no se pudo ejecutar la sentencia SQL de eliminar. Y bueno, si nos vamos aquí abajito, entonces los errores se identifican así de esta manera. Vamos a estar mirando acá donde vuelve a hacer un cause B, pues nos sigue que no se puede ejecutar la sentencia. Y acá es donde nuevamente dice un cause B que fue causado por una sintaxis SQL, un error. Lo que está pasando es que está diciendo que la tabla, o sea, que la tabla backup parent no existe. ¿Qué está pasando acá? Nosotros en la base de datos en ningún lado tenemos la capa backup parent, tenemos la capa parent. Es decir, tenemos ahí un error en el que no me está detectando la tabla que es. Entonces, y ni siquiera es parent, es patient. Entonces, pues ese error lo podemos arreglar después. Por ejemplo, vámonos aquí y vamos a mirar qué es lo que pasa. En las entities, en patient, la tabla es patient, está correcto. Y estamos mapeando exactamente a todos los campos. Eso está correcto. El problema en el DTO tampoco es. Si nos vamos al DTO de patient, pues tenemos solamente los campos, cosa que está bien. De pronto el problema es en el repositorio. Pues vamos a mirar el repositorio. Y veamos que tampoco, porque estamos manejando con patient y la llave primaria es un string. Entonces no hay ningún problema. Estamos extendiendo el CRUD repositorio. Aquí tampoco es el error. Entonces vamos a seguir mirando las capas. La implementación del servicio. El servicio es una interfaz que hereda de Generic Service API. Entonces, pues si nos vamos a Generic Service API a ver qué pasa. Pues acá tenemos el método de guardar, actualizar y eliminar. El eliminar me recibe un ID, ¿sí? De tipo ID. Y este parámetro es cualquier tipo. Veamos que acá también es cualquier tipo. Entonces no debería tener ningún error. Si nos vamos a la implementación de esa API, pues vamos a que en el de delete, pues recibe un ID. No retorna nada. Nos devuelve un objeto en el cual pues vamos a buscar ese objeto. Si encontramos ese objeto, pues nosotros lo que hacemos es eliminarlo. Y ya. No hacemos nada más. Delete by ID y lo eliminamos. Y pues esto debería estar bien. Vámonos ahora a la implementación aquí. De esto vamos a estar mirando a ver qué es lo que falló. Patient Service Implementation es un servicio, extiende eGeneric Service Implementation, le pasamos el paciente, el tipo de dato string y a su vez implementa ePatient Service, que es el servicio. ePatient en el repositorio, obtenemos el repositorio
y hacemos un get repository con enviando al paciente repository. Esto está bien. Entonces vamos a doctor service, debería estar igual, y claro, doctor service implementación pues está igual, entonces no debería dar ningún error ahí. Entonces el error pues podríamos suponer que está en el controller. Si nos vamos al controller, vamos a abrir el controller. Entonces find all, correcto, el post mapping para guardar, el pull mapping para actualizar, el get mapping para buscar, y acá está el delete mapping. El delete mapping vamos a mapearlo con slash patient, y acá está el error, nos faltó colocar un slash id patient. Pues esto ya debería funcionar correctamente. Vamos a Postman, porque recordemos que hace un tiempo en Postman tampoco nos funcionaba el de eliminar un paciente. Así que bueno, vamos a revisar a ver qué pasa. Y si era este error o no. Entonces, así es como sin tener que debuguear, podemos empezar desde la capa más baja, que es las entidades, ir subiendo capa a capa. Por ejemplo, los repositorios, los servicios, la implementación de los servicios, posteriormente los controles, y mirar a ver qué pasa. Esto acá me lo guardo, es app web full stack, y si nos vamos a paciente, vamos a dejarlo como estaba, vamos a quitarle el slash, y veamos que bueno, si listamos los pacientes, obtenemos un listado de pacientes. Claro, debemos levantar la aplicación, entonces vamos a hacer un run as como Spring Boot app. Ahora que la tenemos corriendo, vamos a esperar a que se levante para poder hacerlo así la petición al API, a la API. Listo, dice que starter, que se lanzó, entonces vamos a hacer ahora sí la petición. Y acá deberíamos obtener un JSON con todos, veamos que acá estamos todos. Vamos a obtener el patient 1, vamos a buscar el paciente 1. Veamos, si lo buscamos, que es el paciente 1, deberíamos obtener el paciente. Vamos ahora a tratar de eliminarlo. Esto nos va a salir un error. Bueno, acá vamos a darle el 1, perdón, porque no encontró el 2 tal vez. Y dice que nos tiene un error de el status 404, not found. Es decir, que no encontró este path no existe. Claro que no existe, porque vamos a eliminar el delete y simplemente le vamos a poner /1 y ya, ese path no existe. Pero acá este path sí existe. Veamos que si vamos a /patient y id patient, este sí existe, pero me manda un error de sistema, ¿sí? Del servidor. El error acá me está intentando acceder a una tabla de backup. ¿Qué pasa? Pues que esto no es así como así, no hay ninguna tabla de backup. Entonces el error está acá, no estamos mapeando correctamente. Guardamos y esperamos a que se nos acá con el DevTools a que se nos relevante la aplicación. Y ahora sí vamos a hacer vamos a buscarlo nuevamente para confirmar que esté funcionando. Se busca perfectamente y vamos a mirar si el error era este o no era este. Y me sigue saliendo un error. Veamos que ese no era el error. Y el error que me sale sigue siendo con la tabla. Veamos. Dice app web full stack backup patient parent no existe. Acá tenemos un error en la base de datos. Puede que ustedes lo tengan, puede que ustedes no lo tengan. Por favor, si ustedes tienen este error, comenten, y si no lo tienen, también comenten, porque eso me ayuda a saber que tengo bien y que tengo mal. Por ahora lo vamos a dejar así, y cuando terminemos todos estos tests lo arreglaremos, ¿sí? Pero por ahora vamos a dejarlo así, porque para arreglar esto es necesario ir a la base de datos, y no quiero tocar la base de datos en este momento. Bueno, lo que voy a hacer es hacer ahora el test para el doctor. En repositorios, pues es lo mismo, control C, control V, simplemente le cambio el nombre a doctor repository test. Guardo. Y pues, ¿qué pasa? Que no se me abre el archivo. Está súper lento mi computador y no es el de patient, es este doctor repository test. Entonces vamos a hacer el test al repositorio del doctor a ver si está funcionando correctamente. Acá, de una, si nosotros fuéramos a mandar esta aplicación a producción, no nos carga. Por eso es muy importante el test.
Entonces, tenemos el auto while. Vamos no a inyectar el repositorio del paciente, sino el repositorio del doctor. Y doctor repository. Vamos a darle doble clic a esta variable, clic derecho, vamos a renombrarla, refactor rename, y se llama doctor repository. ¿Cierto? Acá esto no es un patient. Entonces, todo lado donde diga patient, vamos a darle refactor rename para que sea una entidad de tipo doctor. Para que se importe, derecho para que se cambien los datos. Y bueno, me salió un error acá. No importa, entonces vamos a darle acá en doctor. Listo ya. Y ahora sí está clic derecho, refactor rename, y todo lo que diga patient lo cambiamos por doctor. Así de sencillo. Esto indudablemente es un nuevo doctor. Y pues los campos que va a tener es set id doctor 2880, por ejemplo, set doctor's name, y vamos a colocarle acá el objeto, el tipo de identificación. Ahora vamos a hacer acá un doctor.set. Ya que tenemos el tipo, vamos a esta profesional, esto es un string, vamos a colocarle cualquier cosa de la tarjeta profesional. Vamos a colocar acá doctor.set. Ahora vamos a setearle la especialidad, pediatría. Vamos a setearle ahora al doctor.set, el doctor's name, los años de experiencia. Los años de experiencia, tiene un año de experiencia, es un doctor bastante nuevo. Y ahora vamos a setearle los tiempos que dura en consulta. Vamos a setearle cuando inicie. Él inicia a las 8 de la mañana. Esto es un double, 8.0. Y doctor.set. Y él termina de atender a las 14.0 horas. Bueno, 0.5 horas, que es decir, a las 14:30. O vendría siendo también a las 2:30. Listo. Ahora vamos a hacer un test para guardar un doctor directamente desde el repositorio. Se va a llamar test.doctor. Me está fallando también. Bueno, no pasa nada. La precondición es crear el paciente. Ya lo tenemos creado en el before each. Entonces vamos a definir acá que el doctor se va a llamar. Aquí vamos a cambiar este nombre. También a refactor. Le vamos a dar acá en rename. Y se llama doctor saved. Es decir, doctor guardado. Pues vamos a ir a guardar este doctor. Cuando yo guarde este doctor, pues yo espero que ese doctor no esté nulo. Que al obtener su nombre, ¿sí? Que al obtener el nombre que está en la base de datos, sea igual al nombre que yo quiero. Es decir, esto va a guardar un doctor y me va a volver el doctor que se guardó en la base de datos. Entonces yo espero que ese doctor que se guardó en la base de datos no sea nulo, que ese doctor en algunos de sus campos sea exactamente igual al doctor que yo pretendí guardar. Y pues eso está bastante bien. Vamos a hacer por ejemplo con la especialidad y listo. Ahora vamos a hacer un doctor para listar doctores del repositorio. Entonces se va a llamar test.list doctors. Vamos a ir al repositorio y vamos a guardar ese doctor. Al guardar ese doctor se supone que yo tengo ese registro. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a crearme una lista de doctores ahora. Me cambio esta variable, es refactor rename, y se va a llamar doctor list. Y yo espero acá pues que esto me retorne una lista de doctor. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a guardar ese doctor. Como ese doctor es el mismo que ya guardé acá, pues recuerden que eso se actualiza porque tienen exactamente el mismo ID. Es decir, yo en la base de datos de pruebas tendría solamente un doctor. Cuando yo vaya a la base de datos y busque todos mis doctores, pues esto me va a volver una lista de doctores. Yo espero que esa lista que me devuelva tenga algo, que no sea nula, y que el tamaño sea igual a 1, porque fue el tamaño de la lista que... Si acá yo le agrego otro doctor, pues yo espero que la lista que me devuelve sean 2. ¿Sí? También podría yo comparar por posición de la lista que cada uno de los elementos sea igual a cada uno de los elementos que yo quería guardar. Está correctamente bien. Acá doctor by ID, entonces get doctor by ID. Esto es más de lo mismo, simplemente es como cambiarle un poquito. Vamos a guardar ese doctor porque pues vamos a buscar un doctor que esté guardado en la base de datos, porque si no está guardado en la base de datos, ¿qué vamos a ir a buscar?
Acá este optional, la verdad me lo puedo cargar, no pasa nada. Y acá, ¿qué le estoy diciendo? Acá voy a cambiarme esto por un doctor. Y pues esta variable, clic derecho, refactor rename, la cambio por doctor DB, el doctor que tuviera base de datos. Yo voy a ir al repositorio, que es la capa que me conecta con DataJPA a la base de datos, y yo voy a buscar con unas sentencias de QR que hace DataJPA algo por ID. Yo voy a buscar el doctor, ¿sí? Voy a obtener el ID del doctor y voy a buscar ese doctor. Cuando yo busque ese doctor, yo espero que me encuentre algo y me lo devuelva a esta variable. ¿Qué pasa? Si ese doctor no existe, me va a volver un nulo, me va a volver un vacío, ¿sí? Entonces esto no se cumpliría. También sería nulo, ¿sí? Entonces, y tampoco estaría presente, es decir, no habría ningún dato. Entonces, esto sería si estuviéramos utilizando optional, que no lo vamos a utilizar en este caso. ¿Cómo hacemos para no utilizar optional? Pues hacemos un punto get y listo. Así de sencillo, es decir, obténgame el valor. Yo acá puedo hacer un assert that, por ejemplo, de que el doctor que yo guardé supuestamente, al obtener su nombre, por ejemplo, es igual al doctor que yo tuve, ¿sí? doctor.db.get doctor name. Entonces acá estoy validando, acá podría hacerlo por cada uno de los campos y estaría perfectamente bien. Entonces estoy validando que el doctor que supuestamente yo obtuve, que yo pretendo obtener, sea igual al doctor que yo obtuve. ¿Sí? Listo. Bueno, este es para actualizar un doctor. Pues más de lo mismo, update doctor. Listo. Entonces pues no le voy a setear una EPS, sino voy a setearle una especialidad, por ejemplo. Y le voy a setear una especialidad, por ejemplo, de neurología. ¿Sí? Para cambiársela porque tenía pediatría. Y acá le voy a setear, por ejemplo, los años de experiencia. Y que ya no tenga una, sino ya tiene 2 años de experiencia. Una persona ya experimentada. Acá, ¿qué va a pasar? Bueno, va a cargar un doctor. Y pues me cambio el nombre de esta variable. Cuando yo haga este tipo de situaciones, refactor rename. Esto se llama doctor update. Es decir, cuando yo supuestamente, recuerden que el método save de Crow Repository me sirve para actualizar o para ingresar un registro. Si ese registro no existe, me lo ingresa a la base de datos, pero si ese registro, la llave primaria ya existe en la base de datos, me lo actualiza. Entonces yo cuando actualice un doctor, este método me obtiene un doctor, me devuelve una entidad. Yo voy a esperar que esa entidad no esté vacía, es decir, que obtenga algo porque efectivamente estoy actualizando algo. Y también voy a comparar algunos de sus datos. Por ejemplo, getDoctorName se igual a getDoctorName. Listo, entonces también estoy comparando que el doctor que yo obtuve de la base de datos sea igual al doctor que supuestamente yo actualicé. Acá no tiene sentido utilizar el doctor's name, ya que este campo nosotros no lo actualizamos. Sería mejor utilizar uno de estos que si utilizamos, ¿sí? Para pues hacer la validación de manera perfecta. Listo. Eso sería todo por el de actualizar. Ahora vamos a eliminar un doctor. Vamos a ver si este sí nos funciona o también tenemos problemas. Si tenemos problemas, tenemos que hacer una pausa a corregirlos, ya que serían muchos problemas. Entonces, cuando yo guardo un doctor, yo para eliminar un doctor, pues tengo una precondición de tenerlo guardado. Si ese doctor no existe en una base de datos, ese sería otro caso de uso, ¿sí? Y pues ese también lo podríamos hacer, lo haríamos después ya al final del curso, pero por ahora vamos a dejarlo así, ¿sí? De que qué pasa si yo intento eliminar un doctor que no existe, pues ese sería también otro caso de uso, otro test. Por ahora no lo tenemos. Entonces, voy a eliminar un doctor por el ID. El ID del doctor, ¿sí? Supuestamente esto me eliminó el doctor que yo ya tenía guardado, ¿sí? Entonces, aquí me puedo dejar el optional. Un doctor. Cambio la instancia, entonces vamos a hacer un refactor rename. Y también va a ser doctor optional. Entonces, yo voy a ir después de eliminarlo, voy a ir a buscar ese doctor por la llave primaria simple. Entonces vamos a buscar por la llave primaria. Esto me va a volver un objeto. Si exactamente me va a volver un opcional o me puede volver un objeto. No pasa nada. Entonces, si esto me devolvió un objeto,
pues la embarramos en algo, ¿sí? Quiere decir que no se eliminó correctamente el doctor. Pero si esto de acá me devolvió un objeto vacío, quiere decir que efectivamente se eliminó. Porque tiene sentido, yo elimino un doctor y después lo busco, pues ya no lo voy a obtener, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo supuestamente elimino un doctor y lo busco en la base de datos y lo sigo obteniendo? Pues ahí tenemos un error. Entonces ahí debemos comparar que este objeto esté vacío. Si está vacío, quiere decir que la eliminación se llevó a cabo con éxito. Si no está vacío, quiere decir que no se llevó a cabo con éxito. Vamos a levantar el servidor en modo de... lo volví a levantar en modo de Spring. Listo, no pasa nada. Vamos a levantarlo en modo de test. Run as test. Y vamos a ver si efectivamente está funcionando el test de eliminar. Y si no está funcionando, quiere decir que tenemos algún problema en la aplicación. Este va a fallar. Y pues ya les comento por qué va a fallar. Después lo arreglaremos. Y bueno, veamos que en doctor tuvimos exactamente los mismos errores que obtuvimos en el del paciente. Al listar este error, ya teníamos un doctor en la base de datos, por ende al agregarle uno obtenemos 2. Tenemos un problema ahí. Y en el de eliminar tenemos otro problema. ¿Cuál es el problema? Perdón, vamos a dar aquí que nos muestre el problema en eliminar. Me está diciendo, no encontró una clase punto doctor en las entidades con el ID del doctor repositorio. Bueno, básicamente es un error interno que tuvimos. Entonces veamos que en el de eliminar nuevamente obtuvimos un error. Bueno, ¿qué error obtuvimos? Básicamente vamos a mirarlo despuesito. Pero bueno, vamos a corregir el próximo video, la próxima clase, estos errores, y vamos también a corregir el error de DataJPA. Por ahora vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, gracias y hasta luego.